Seguimos avanzando en nuestro programa, en esta edición más de uno, correspondiente al 14º día del mes de octubre de 2021. Atrás quedaba la información y nosotros ya sin solución de continuidad hasta las 2 en punto de la tarde, trasladándoles todas esas cuestiones que pasan por nuestro entorno más próximo. Y está muy de moda hablar de los fondos europeos para la reconstrucción tras la pandemia, o en esta pandemia que todavía no se ha marchado y que parece que estamos viendo la luz al final de este largo túnel de 14 meses de duración, ¿no? De ello vamos a hablar en los próximos minutos, y quien mejor nos puede trasladar cómo se está viviendo en Europa es el eurodiputado de Ciudadanos, José Ramón Bauzá, que está con nosotros. Señor Bauzá, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas, un placer estar con vosotros. Para nosotros también, sobre todo para que nos explique cómo se vive cómo se cuece esto de los fondos europeos en Bruselas. Pues se cuece a fuego lento. Lo que ocurre es que los ingredientes ya están en la olla, como se suele decir, ¿no? Y el reparto de fondos, España es el segundo país en recepción de fondos después de Italia. Son 140.000 millones los que van a llegar a España. Y va a ser el gobierno el que va a hacer el reparto de esos fondos de una manera que nosotros hemos cuestionado desde el principio. Solicitamos que fuera una agencia independiente la que hiciera la distribución de los mismos en función de las prioridades y de los análisis objetivos precisamente de esa agencia independiente. Y definitivamente pues ha sido el gobierno el que ha decidido que va a hacer ese reparto en la mesa de Moncloa en función de los amigos y de las necesidades, como estamos viendo ahora estos presupuestos del Estado, donde ni más ni menos Cataluña se lleva un 16% más de presupuesto simplemente por el chantaje político al que se ve obligado el señor Sánchez para permanecer en Moncloa. Ajá. Señor Bauzá, usted ha mantenido hoy una jornada de trabajo con miembros de su partido en nuestra provincia. También ha hablado de los fondos europeos como oportunidad para vertebrar la provincia de Jaén, una provincia falta de inversiones, como también queda de manifiesto en los últimos presupuestos generales del Estado, que se están ahora tramitando. Va a empezar su tramitación parlamentaria. ¿Cómo podemos aprovechar esos fondos? Pues hay que aprovecharlos de una manera, pues como se suele decir, rápida. Lo que ocurre es que, y hay una diferencia que, si me permite, quiero explicar para que sepa la gente cómo se reparten los fondos. Hasta la fecha, los fondos europeos, una institución cualquiera presentaba esos fondos, se aprobaban, se ejecutaban, había una supervisión por parte de las autoridades europeas, y si estaba ejecutado, pues se pagaban esos fondos. Esto ya no funciona así. Para que el dinero llegue a de Europa a España, y en este caso al gobierno, ese dinero, tú puedes presentar los presupuestos que quieras, pero ese dinero se va a poner sobre la mesa, se va a repartir cuando el gobierno de España acometa y ejerza todas las reformas a las que se ha comprometido a hacer ante la Comisión Europea. Por ejemplo. Es decir, si España ha dicho voy a hacer una reforma laboral, voy a hacer una reforma fiscal, voy a hacer una reforma energética, voy a hacer una reforma X, lo que hayan acordado, que también ha sido muy opaco y nosotros hemos preguntado continuamente a la Comisión Europea, ya que el gobierno de España no nos dice nada, si eso no se produce, por muchos proyectos que tú te comprometas a hacer, por muchos proyectos que tú les prometas a otros que vas a hacer, si no haces esas reformas, no viene ni un solo céntimo de euro. Esa es la gran diferencia con respecto a estos fondos. Por lo tanto, aquí el gran problema es que los fondos se van a repartir en la mesa del gobierno, en la mesa de Moncloa, y se van a repartir de ahí a los ministerios, de los ministerios a las comunidades mayoritariamente amigas o a aquellas instituciones que ellos decidan. Por lo tanto, el caso de la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía ha pedido miles de millones de euros y sabemos que no le van a llegar aquellos millones que ya ha solicitado, simplemente porque van a estar comprometidos algunos con otras instituciones amigas. Y una cuestión muy importante. Lamentablemente, yo no soy adivino, pero las cosas creo que van en ese camino por lo que estamos viendo. Lamentablemente, España no va a utilizar todos o la totalidad de los fondos de esos 140.000 porque no va a presentar suficientes proyectos para realizar, y no será porque no los tenga, la Junta de Andalucía y Juan Marín lo ha anunciado continuamente, sino porque no va a estar a tiempo o no va a cumplir con esos compromisos de reformas. Ojalá me equivoque, por el bien de todos los españoles, pero las cosas van por ahí. Ajá. ¿Ese dinero cómo llega? ¿Cuándo está previsto que llegue? Y evidentemente, ¿cómo hay un periodo
para su distribución. Sí, efectivamente. Hay un periodo multianual, son hasta 6 años. España ya ha recibido 9.000 millones de euros, que son lo que ha ido repartiendo Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión, a todos los países a los que ha ido visitando. Y repito, el resto de aportaciones que va a hacer la Comunidad Europea, la Comisión Europea, irá en función de esa ejecución de las reformas a las que se ha comprometido el Gobierno de España con las instituciones europeas. Ajá. En Jaén, por ejemplo, ¿cómo podemos aprovechar eso para vertebrar el territorio? Bueno, lo primero que habría que hacer ¿Cuál es el mensaje que usted ha transmitido? Bueno, lo primero que hay que tener es una lealtad institucional, que es la que no está teniendo el Gobierno de Pedro Sánchez con el Gobierno de la Junta de Andalucía. Eso lo primero, porque en este caso se han solicitado miles de millones de euros y ya sabemos que hay una parte a las cuales ya no se va a poder optar. Pero permítame también poner un ejemplo práctico, es decir, no se lo va a poner alguien hablando de otras cosas, sino de alguien que ha llegado ayer. Yo ya aterricé de Bruselas, llegué a Madrid, y de Madrid me tuve que venir aquí en coche. Las comunicaciones, ¿qué les voy a decir a ustedes, a los oyentes jienenses, de cómo está la situación aquí? Es decir, es muy complicado llegar aquí, solamente lo puedes hacer prácticamente por coche, ¿no? Pero tú te metes en el coche y vas atravesando comunidades autónomas. Acabas la Comunidad de Madrid, vas pasando, vas rodando, llegas a Ciudad Real y todavía no sabes que existe Jaén, porque lo único que ves es Córdoba o Granada, y avanzas, y avanzas, y avanzas. Y llega un momento en que llegas a un cartel muy grande que dice desvío a la derecha, Bailén. Y ahí es donde empiezas a saber que Jaén también existe. Por lo tanto, el primer problema es el de la concienciación, el respeto y la identificación. Jaén no existe en ese mapa hasta que no llegas a Bailén, con lo cual esto ya es simplemente una cuestión básica, es decir, ¿por qué está Granada? ¿Por qué está Córdoba? ¿Y por qué no está Jaén, que además es el que tiene el mejor aceite del mundo? Y se lo dice uno que está en Bruselas y que no come tan bien como en España y como en Jaén. Pues eso son cuestiones anecdóticas, pero que no lo son tanto, porque simplemente lo que te permite es saber si Jaén está o no en el mapa, y eso es una voluntad política que no requiere más que un par de céntimos de euros, un par de cientos de euros para poner un cartel, para pintar un nombre en esas pancartas o esas carteles que vemos todos en la autopista, y que se pueda identificar que Jaén está en el mapa también de la voluntad política de que se reconozca una provincia, en este caso en Andalucía y en España. ¿Qué conclusiones saca de esa reunión de trabajo que ha mantenido? Bueno, pues esa necesidad más que básica, es decir, pero no es ninguna novedad lo que pasa, porque ustedes ya lo saben. Yo lo que estoy haciendo es recorrerme no solamente todo el territorio español, sino toda Europa, y ves esas diferencias tan alarmantes, tan agravantes y sobre todo tan acuciantes de inversiones que en este caso tiene Jaén. Jaén es una isla dentro del mapa de Andalucía en cuanto a la falta de infraestructuras. Y permítame, ahora el gobierno de España, anteriormente con Ábalos y ahora con su nuevo ministro de Fomento, lo que va a poner en marcha, y ha anunciado, y nosotros lo denunciamos ante la Comisión Europea, porque, por supuesto, otra vez Ábalos mentía y el gobierno mentía, se van a empezar a poner peajes en carreteras. Peajes en carreteras que a quien mayoritariamente afectas, entre otros, es a Jaén, porque aquí o vienes en carretera o por coche, o es muy complicado. Te lo dice uno que viaja por todo el mundo prácticamente, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene poner peajes a alguien que tiene una falta de infraestructuras, que no tiene otra forma de moverse, que le vas a penalizar simplemente porque el gobierno no ejecuta las inversiones que tienen otras comunidades autónomas, es decir, otras provincias? Los jienenses no quieren ser más que nadie, pero tampoco quieren ser menos que otros. Por lo tanto, el mensaje es la necesidad de inversiones, la necesidad de que se acuerden de los jienenses en la mesa de un consejo de gobierno, y evidentemente por mi parte yo lo que quería es conocer de primera mano a las personas, que algunas no las conocía, y sobre todo reafirmar ese mensaje que es muy lamentable, que en pleno siglo XXI, que hablando de los fondos New Generation, hablando de las mayores oportunidades de inversión que tiene Europa, que tiene España, que tiene Andalucía y que tiene Jaén no esté en el mapa. Evidentemente. ¿Para cuándo podrían empezarse a distribuir los fondos, según ustedes? Pues, le repito, repende, los 9.000 primeros millones ya se han puesto en la mesa a todos los países, es decir, no hay hecho uno nada más que otro, sino por porcentaje ya han llegado esos primeros 9.000 millones a España, y el resto dependerá de si el gobierno de Sánchez cumple con sus compromisos y reformas o no cumple. Ajá. Pues José Ramón Bauzá, eurodiputado de Ciudadanos, muchísimas gracias por estar con nosotros en este tiempo de radio, muy amable. Pues un placer, y nos vemos pronto, con un buen aceite además. Muchas gracias, buenas tardes. Esto es Onda Cero, esto es la radio, un instante y seguimos con más cosas de las que pasan en el entorno más próximo.